bienvenidos a su programa de Red de Capacitación. Estamos compartiendo el sacerdocio de cada creyente. Pastor Hans nos está compartiendo acerca de la misión de cada cristiano, que es ser un sacerdote. Y nos ha hablado ya acerca de lavar y vestir. Pero hoy vamos a hablar acerca de ungir y santificar. ¿Qué significa que el sacerdote debe ser lavado y santificado? Pastor Hans, muy bienvenido. ¿Cómo está usted? Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí de nuevo. Aquí estamos, como siempre, en Alemania, sufriendo por la obra. Un poco, no, estamos bien, realmente estamos bien. Tomé unos días de vacaciones por la Semana Santa porque de casualidad no tenía compromisos de predicar y estuvimos con la familia, que fue alegre también. Bueno, siguiendo en el libro El sacerdocio de cada creyente, como ya lo introdujimos, ya hemos hablado de que el sacerdote, somos sacerdotes del Antiguo Testamento, según Éxodo 40, versículos 12 y 13, fue instalado en 4 pasos, fue lavado, fue vestido, fue ungido y luego santificado en este orden. Y este orden sí nos da una idea realmente de cuál es el plan de Dios para los sacerdotes. Y los sacerdotes, en primer lugar, el sacerdote es alguien que sirve a Dios y sirve también a la gente. Y en estos dos lados está su vida. Y el sacerdocio de cada creyente fue realmente, para los que no se acuerdan, fue uno de los descubrimientos de Lutero en la Reforma del siglo XVI, cuando Lutero encontró de que cada creyente también es sacerdote y también es rey, según la palabra de Dios. 1 Pedro 2, versículo 5, real sacerdocio, versículo 9. Pero Lutero no mucho habló de que los creyentes eran también reyes con Cristo, porque en aquel tiempo había reyes y se hubiera peleado mucho con los reyes y hubiera sido un problema serio pelearse con la lealtad, con la lealtad y al mismo tiempo con la iglesia, como lo hizo introduciendo la doctrina de la justificación por la fe y no por obras, y luego el sacerdocio de cada creyente. Y por eso Lutero solo se fue por el lado de propagar el sacerdocio de cada creyente. Pero esta idea de que cada creyente es un sacerdote y de que en su vida, no en el sentido de su asistencia a la iglesia o de su participación en la iglesia, sino que en la vida diaria, eso trajo un paradigma tremendo a Alemania y a Europa del mundo que hoy es conocido protestante, porque a partir de este entendimiento, cada cristiano empezó a entender que también mi vida vale. No solamente la vida de los sacerdotes y los obispos y de la jerarquía eclesiástica es importante, sino que también mi vida de albañil, de zapatero, de comerciante, de no sé qué, o de ama de casa. Entonces, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Vishal Mangalwadi, de la India, él ha escrito libros muy importantes respecto a eso. Y él dijo que el sacerdote, el entendimiento del sacerdocio de cada creyente, produjo las sociedades modernas realmente que tenemos hoy en Alemania, Holanda, en el norte de Europa, porque cada creyente empezó a entender su vida como un servicio a Dios y como un servicio a la gente. Esto produjo, por ejemplo, un aumento significativo en la calidad de productos que producían, porque el zapatero que hacía su zapato ya no solo hacía el zapato para ganar dinero, sino que hacía el zapato en primer lugar para Dios, y en segundo lugar para alguien que tenía necesidad, y en tercer lugar para ganar dinero. Y esta mentalidad fue tan notada, fue notada por Asia, de que en Japón, en el siglo XIX, XVIII,
enviaron gente a Europa a preguntar por qué la calidad de los productos europeos está aumentando significativamente. Y la razón principal era porque los cristianos de Europa, los protestantes, habían realmente tomado en serio este mensaje. Yo soy un sacerdote, no en el sentido de sacerdote como lo tenemos en la mente. Cuando oímos sacerdocio pensamos en personas vestidas de forma interesante y oficiando cultos religiosos. No, ellos entendieron lo que dice la Biblia de que el sacerdocio universal, o sea, que el sacerdocio de cada creyente, significa que yo en mi vida diaria, sea yo ama de casa o sea yo empresario, sea lo que sea rey, sea político, sea lo que sea, yo voy a servir primeramente a Dios y en segundo lugar a la gente y en tercer lugar, como añadidura, me viene la remuneración por lo que hago. Y este cambio de actitud produjo las sociedades modernas de Alemania, Holanda, etcétera, con todos sus sistemas sociales y también con la calidad. Y calidad lleva casi siempre a prosperidad. Y es indudable de que la prosperidad de los países protestantes es la mayor en todo el mundo, aparte de los que son prósperos porque tienen recursos naturales como los sheiks de Arabia, pero la prosperidad de Europa no es una prosperidad basada en recursos naturales, sino en calidad de trabajo. Y yo vivía en Guatemala y la gente que usaba herramientas, hasta los dentistas me decían, yo solo instrumentos de Alemania son los más caros, pero también son los mejores, así me decían a mí. Pero esta calidad viene de la reforma, viene de un entendimiento de que el sacerdocio de cada creyente era una cosa seria para cada quien y no para un círculo limitado de gente. Entonces, en las pláticas anteriores vimos de que uno llegaba a ser sacerdote porque le lavaron, en el sentido, le lavaron la culpa de sus pecados. O sea que su pasado pecaminoso fue limpiado por la sangre de Cristo. Luego lo vestían, le imponían la identidad de justicia. O sea que primero se quitó la carga del pasado, la culpa, el pecado y todo eso. Luego se puso un vestido, el vestido de justicia, y este vestido es la justicia que Dios quiere dar a sus hijos por fe, no por obras, pero esta justicia es una identidad que le da a uno acceso a los recursos divinos y celestiales con tal de cumplir nuestro propósito y nuestro llamado aquí en el planeta Tierra. Entonces, teniendo ya el pasado arreglado, limpiado y sin carga, teniendo ya una nueva identidad con la cual me presento delante de Dios, en el tercer paso, podríamos decir, el sacerdote fue ungido. Ahora, la unción fue derramar aceite encima de la cabeza del sacerdote, en este caso de Aarón. Lo describe muy bonito el Salmo 133. Y la unción con aceite en toda la Biblia es reconocido como un simbolismo que representa la obra del Espíritu Santo. O sea que muchas veces el aceite tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es una que por supuesto que no empieza en esta unción de la cual hablamos hoy, sino que toda la vida cristiana es realmente un efecto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo y no por ninguna otra cosa. Lo aceptamos por fe, pero la obra, todo lo que por atrás, podríamos decir, todo lo que sucede invisiblemente es la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado al corazón del pecador, que nos empuja hacia Cristo, que nos hace reconocer que somos perdidos, y todo eso hace el Espíritu Santo. Y también el nacer de nuevo, el cual realmente nos lleva a la nueva identidad, nos lleva al perdón de pecados. Este
acción, es una obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nacemos por el Espíritu y por agua, en Juan capítulo 3, 1 al 8. La unción del Espíritu Santo a la cual me refiero hoy es ahora la presencia y la obra del Espíritu Santo en el creyente, o sea que en el que ya nació de nuevo, en el que ya tiene su identidad en Cristo nueva, en el que ya está perdonado, y ahora él recibe este don del Espíritu Santo, como se le llama en Hechos 2:38, de que este don del Espíritu Santo no es un don en el sentido de que me dan algo material, como te doy un regalo y allá lo tienes. No, el don del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo quien decide venir a nuestra vida, y no solamente decide venir a nuestra vida, sino que decide venir a habitar dentro de nuestro cuerpo. Por eso en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando todos son llenos del Espíritu Santo por primera vez, según la cronología del cristianismo, dice de que los 120 están reunidos y dice que se repartían lenguas como de fuego encima de cada uno individualmente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablar en lenguas, y conocemos la historia. Ahora, el fuego de este momento es un fuego que no representaba ni juicio, ni representaba una purificación, porque a veces el fuego en el Antiguo Testamento era para juzgar, Sodoma y Gomorra, o era para purificar, como en el Salmo 19. Pero aquí este fuego es diferente. El fuego de Pentecostés no tiene nada que ver ni con poder, ni cosas así que los pentecostales a veces hablamos, sino que este fuego es un mensaje de Dios a su pueblo de que Él acepta su nuevo lugar de habitación. Porque el tabernáculo de Moisés fue inaugurado por fuego del cielo, y Dios dijo que este es el lugar donde voy a habitar entre mi pueblo. El templo en Jerusalén, idéntico. Cayó fuego del cielo, donde Dios decía que acepto este templo físico en Jerusalén como el lugar donde reposará mi nombre. Y ahora que el Espíritu Santo ya no está limitado a la ubicación de un edificio, sea móvil o fijo, ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente, y Dios envía fuego de confirmación diciendo individualmente en la cabeza de cada creyente de Pentecostés, se sentó esta llama de fuego, dicen, y para decir Dios, yo acepto tu cuerpo como mi habitación. Y ahora, eso es una cosa que a mí me extraña en las predicaciones y enseñanzas sobre el Espíritu Santo, de que la Biblia claramente nos confirma más que una vez de que nuestro cuerpo es ahora el lugar donde el Espíritu Santo mora y vive. Quiere decir que si el Espíritu Santo está dentro de mí, si está dentro de mí, que ya no tengo que esperar al Espíritu Santo del cielo. A veces la gente está orando, Señor, lléname de tu Espíritu, yendo hacia el cielo, pero si has nacido de nuevo, el Espíritu está adentro. E incluso Jesús dijo en Juan 7:37 al 39, de que ríos de agua viva fluirán desde vuestro interior, o sea que de adentro para afuera. Entonces es muy importante reconocer en primer lugar de que el Espíritu Santo, y a mi manera de pensar y entender la Escritura, el Espíritu Santo dentro de mí es la persona que me provee todo el poder divino, todos los dones divinos, incluso el carácter divino que yo necesito para caminar en la nueva justicia que he llegado a ser en Cristo. Quiere decir que si el Espíritu Santo mora dentro de mí, también los dones del Espíritu Santo están dentro de mí, no están en el cielo, están dentro de mí.
Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, el fruto del Espíritu está dentro de mí. No lo tengo que esforzadamente producir, no tengo que entender que todo esto está dentro de mí. El poder del cristiano ya está dentro del cristiano. La unción, como podríamos decir, ya está dentro de nosotros. Y la unción no tiene nada que ver con una acción mía, con un esfuerzo mío, sino que aquí en lo que estudiamos en este libro es el hecho de que la unción es resultado de la justificación. O sea que la unción viene después del vestido correcto, viene la unción. Y la unción no es resultado de la santificación, porque la santificación se menciona después de la unción. Y muchos han enseñado o han implicado en la enseñanza que si quieres más poder del Espíritu Santo en tu vida, necesitas santificarte más. A mi parecer, una equivocación de orden. Porque si la obra del Espíritu Santo llegara a depender de un esfuerzo humano, ya no sería ni gracia, ni sería la obra del Espíritu Santo, y se podría jactar el creyente, es que yo ayuné 40 días y por eso ahora tengo una unción terrible. Y entonces el hombre podría decirse, yo he sido tan fuerte. En el capítulo sobre la unción en mi libro, donde yo explico es de que hay diferentes niveles de cómo puede el creyente experimentar el Espíritu Santo. Y eso sí tiene que ver un poquito con nosotros, de reconocer de que yo puedo hacer algo, no para producir unción, no para producir poder milagroso, no, pero yo puedo practicar, dar de mi parte de que mi conciencia del potencial que está dentro de mí realmente se llegue a manifestar. Allá sí podría yo hacer algo. Yo mencioné 3 niveles de experiencia. El primer nivel es el nivel de salvación, o sea que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya está dentro de nuestra vida. Y el que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice que soy hijo de Dios, no porque me lo invento y no porque lo digan en la iglesia, no, el Espíritu da un testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo a este nivel me hace sentir y experimentar que soy amado. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el nivel. El Espíritu Santo nos hace entender qué es pecado, lo que antes ni sabíamos que era malo, ahora por el Espíritu lo sabemos. A este nivel, que es el nivel inicial de la relación del creyente con el Espíritu, experimentamos confirmación de nuestra identidad, de nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros con tal para que nos sirva a nosotros y nuestras necesidades, podríamos decir, espirituales, pero realmente enteros. El segundo nivel de cómo podemos experimentar el Espíritu Santo ya es el nivel del bautismo en el Espíritu Santo, pero que el bautismo mejor se usa la palabra la llenura del Espíritu Santo. Uno puede tener el Espíritu Santo pero uno no está lleno del Espíritu Santo. La diferencia es el que está lleno del Espíritu Santo es alguien que ya no tiene el Espíritu Santo en su vida solo para sí mismo, sino ya lo tiene en su vida para bendecir a otros. Ríos de agua viva fluirán desde vuestro interior, significa los beneficiados de estos ríos no seré yo, porque fluyen de mí. Entonces, a este nivel, el cristiano empieza a ver de que lo que yo tengo, este espíritu, esta unción de Dios que está dentro de mí, debe salir de mí con tal de bendecir y tocar a otros que también, por favor,
empiezan a buscar a Dios y entrar a esta vida en Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue dado para mi beneficio. El bautismo en el Espíritu Santo, si uno estudia la Biblia completa y no solo pasajes separados, el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu, esta experiencia es dada con fines de evangelismo y de misión, y no con fines de jactarse a sí mismo o de enorgullecerse a sí mismo porque yo tengo dones, porque yo tengo lenguas o tenga lo que tenga. No, si las lenguas y los dones que puedo tener, seguramente, si esos nos sirven al cuadro mayor, que es el reino de Dios, entonces estoy en peligro de llegar a ser un fariseo pentecostal. Y eso no se necesita, el mundo no necesita eso. Ahora, este nivel de ser lleno del Espíritu son experiencias cuando uno siente que el Espíritu Santo realmente le llena a uno. Y como indiqué anteriormente, la llenura es una llenura de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está adentro. Incluso los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés. En el libro de Juan leemos de eso, de que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya estaba en la vida de los apóstoles antes de Pentecostés. Muy importante detalle. Llegando al tercer nivel de la dimensión que podemos tener una relación con el Espíritu Santo, estamos hablando de un nivel que yo lo llamaría de una llenura permanente. Una llenura que no depende de eventos, una llenura que no depende de actividades de la iglesia o ni actividades mayores especiales, sino que una llenura que es constante y que se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier tiempo, así como el creyente quiera. De este tipo de llenura leemos en Efesios 5, del 18 al 20, donde dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Efesios 5, del 18 al 20, habla de estar lleno del Espíritu Santo. O sea que el apóstol da la orden, sed llenos del Espíritu, y luego da la indicación, el modo de cómo. Porque si yo te doy una orden, tú me vas a preguntar, ¿pero cómo? Entonces, indicando la gramática que en este caso ha sido traducida correctamente al español, la respuesta a cómo ser lleno del Espíritu Santo es el uso del participio presente. Yo estudié español bien, porque dice que hablando, cantando, dando gracias, alabando, esta forma es participio presente e indica de que ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo todo el tiempo, en cualquier momento? Bueno, por el uso de mi boca, hablando lo correcto, alabando, hablando de cosas buenas, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cánticos espirituales para mí tiene que ser el hablar en nuevas lenguas, por ejemplo, porque himnos son himnos, salmos son salmos, cánticos espirituales. No queda mucho más que el hablar en lenguas o cantar en lenguas. Entonces, aquí Pablo nos da la indicación de que el grado de nuestra llenura dependerá del uso de nuestra boca. O sea que cuando nosotros hablamos pestes, hablamos mal, criticamos, murmuramos y hacemos otras cosas que pueden suceder a los humanos, nos estamos llenando del espíritu contrario a lo que es el Espíritu Santo. Y lo paradójico aquí es de que hablando uno se llena,
o se llena uno del Espíritu bueno, que es el Santo, o uno también se puede llenar de lo contrario, pero lo tenemos en la boca y por eso la Biblia habla mucho del uso de nuestra boca, que la vida y la muerte está en lo que hablamos realmente. Pero aquí lo maravilloso para nosotros los cristianos es la unción del Espíritu Santo. Nosotros la podemos mantener fluyendo solamente por el hecho de hablar correcto, de hablar cosas buenas, de hablar bíblicamente, de hablar lo que es según el Espíritu de Dios. También podemos hablar cosas negativas, porque si son en el Espíritu de Dios, también podemos hablar cosas negativas. No se debe pecar, es negativo, pero también tiene su positivo si uno hace caso. O en el Espíritu podemos también reprender y corregir el pecado. O sea que el cristiano, hay algunas ideas de que el cristiano nunca puede decir nada negativo. Bueno, yo leo cosas negativas en la Biblia, incluso hablando de gente que no se comportó bien, y también en el Nuevo Testamento. Entonces, hablando según lo que hablaría el Espíritu Santo, hablando según lo que encontramos en las Escrituras, si hablamos y cantamos y alabamos, usamos nuestra boca de esta forma, podemos mantenernos continuamente llenos del Espíritu Santo, y esto significa podríamos en cualquier momento dar testimonio, en cualquier momento podríamos hacer salir de la unción que está dentro de nosotros por la persona del Espíritu, que salga de nuestra boca, podemos bendecir a otras personas y al mismo tiempo nosotros nos seguimos llenando. Y lo maravilloso de este nivel es el siguiente: no se necesita ir a la iglesia para eso, porque tú lo puedes hacer el lunes en la mañana en tu casa. No se necesita eventos especiales. A veces se anuncian eventos a nivel de iglesias que noche de poder, noche de llenura, noche de esto y lo otro. Bueno, está bien, no quiero juzgarlo, pero mi Biblia enseña la llenura del Espíritu Santo y el poder y la unción que proviene del Espíritu Santo que está dentro de mí. No necesitan ningún evento para que pueda funcionar. Y eso realmente es maravilloso. Y eso es lo que realmente el sacerdote de Cristo necesita, porque nosotros necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo también en la vida diaria, porque queremos influir a la vida diaria con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y entonces, a veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, solamente lo referimos a cosas como sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Y todo eso puede suceder, pero llevar un carácter bueno y santo también es una obra del Espíritu Santo muy, muy necesitada. O trabajar en una forma ungida, aunque sea un trabajo, sea cual sea, si lo hago con la presencia y la ayuda y la unción del Espíritu, mi trabajo puede tener un efecto, aunque no sea algo milagroso en este sentido. O sea que aquí podemos ver de que Dios nos quiere tener una dimensión mayor en nuestra relación al Espíritu que eventos que se dan en un momento, porque a veces se van hermanos a conferencias, regresan llenos como vejigas infladas, pero el problema es que la vida se encuentra con ellos otra vez y poco a poco se va yendo el efecto del evento. Pero aquí Pablo está diciendo, vosotros podéis estar llenos del Espíritu todos los días, todo el momento, y no es ninguna magia, es nada más hablar lo correcto, hablar cosas buenas, hablar cosas que edifican, y entonces su llenura está presente en todo momento. Ahora, una última observación en cuanto a los niveles es que el primer nivel con el Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo me ministra a mí, a mis necesidades que tenga.
El segundo nivel es un nivel donde el Espíritu Santo a través de mí ministra a otras personas que son bendecidas por el Espíritu dentro de mí. Pero este tercer nivel, que es el estar lleno del Espíritu permanentemente y no solo por un momento, esto es el nivel de personas que cambian el mundo. Esas son las personas que tienen un impacto incluso histórico. Un ejemplo es Bernabé. En Hechos 11:24, Bernabé es descrito como un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y no está hablando de que acaba de tener una experiencia con el Espíritu Santo, o que fue lleno del Espíritu en un culto. No, está hablando de que cómo era Bernabé como persona. O sea que hay una descripción de su manera de ser permanente. Y dice que Bernabé, y también se dice de Esteban en Hechos 6, esos eran personas que estaban siempre llenos del Espíritu Santo. Y esas son personas que realmente impactan la historia. Y allá es donde tenemos que llegar, de que seamos personas que dejemos una marca en esta vida, que impactemos nuestra sociedad empezando lo más cerca hacia donde el Señor nos quiera llevar. Pero esta llenura del Espíritu, ese es el plan de Dios. Y lo maravilloso es que, como dice la Biblia, no está lejos, no está, está dentro de mí. Y eso es lo bueno. Y con eso concluyo esta parte sobre la unción. Y podemos seguir de una vez al cuarto capítulo de mi libro, que es el capítulo sobre la santificación. La santificación, según Éxodo 40:13, es el cuarto paso, podríamos decir. Lavar, vestir, ungir y luego santificar. Ahora, la santificación también es un asunto que se tiene que entender bien, porque se ha malentendido en algunos sectores del cristianismo. Y la santificación, si uno estudia todos los versículos sobre santificación en la Biblia, uno puede llegar a la conclusión que mayormente la santificación es una obra de Dios. Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Mekadesh, el Señor que te santifica. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 leemos desde que Dios nos va a santificar completamente en espíritu, alma y cuerpo. Y casi todos los versículos de la Biblia hablan como Dios, como realmente el autor y el que realmente lleva a cabo la santificación. Hay muy pocos versículos que indican de que santificación es una tarea mía. Yo invito a todos a estudiar de cerca el término santificación. En mi libro explico bastante sobre los términos, pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. La santificación no es un proceso que nos lleva a tener algo que antes no teníamos, sino que la santificación es el proceso en que aquello que hemos recibido por el nuevo nacimiento se llega a manifestar plenamente. Un teólogo, lo menciono en mi libro, ha dicho que la santificación no nos hace más santos, porque la Biblia claramente nos llama santos, incluso a los hermanitos de Corinto, que sabemos que su comportamiento no parecía ser tan santo. Mas, sin embargo, Pablo escribe a los santos de la iglesia de Corinto. O sea que santo es un título que Dios da a sus hijos, igual como nos llama justos. Y sabemos que si somos justos es porque es una justicia regalada. Ahora, si Dios nos llama santos, podemos concluir que es una santidad regalada también, porque de nosotros no puede haber salido. Ahora, lo interesante de la santificación es de que realmente la santificación ese es el momento en que el sacerdote puede realizar que todo lo que le ha sucedido por su conversión, por su nuevo nacimiento, es una realidad. O sea que ahora
La santificación es la parte práctica de poner a trabajar esta nueva identidad. Algunos ven la santificación en relación con santificarse en el sentido de limpiarse de pecados, pero eso no puede ser, porque en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Jerusalén después dice que los sacerdotes para entrar a servir a Dios tenían que pasar primero por el altar de bronce donde sacrificaban su víctima por su propio pecado, quedaban limpios de su pecado en el altar de bronce que es la cruz. Y luego dice que pasaban a la fuente de agua de bronce a lavarse las manos y los pies. ¿Lavarse de qué? El pecado quedó en la cruz. Entonces, y eso se tenían que santificar en la fuente, pero entonces santificar no puede significar limpiarme un pecado, porque el pecado queda en la cruz. Entonces, y entraban, se lavaban las manos y los pies en la fuente, entraban al tabernáculo, al lugar santo, hacían el servicio sirviendo a Dios, poniendo las lámparas o ofreciendo incienso, cosas que hacían los sacerdotes. Y luego saliendo del tabernáculo, otra vez pasaban por la fuente, lavaran otra vez manos y pies y se iban afuera a servir al pueblo otra vez. O sea que recordamos que el sacerdote siempre sirve en dos lugares, a Dios y a la gente. Entonces, la santificación en el contexto del tabernáculo implicaba de que el sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios inmediata, claro, tenía que confesar su pecado, pero eso es en la cruz. Pero luego tenía que limpiarse las manos y los pies. Las manos habla de nuestro trabajo y los pies simbolizan nuestra manera de andar o de vivir, nuestro comportamiento, podríamos decir, general. Entonces aquí tenían que lavarse en la fuente de agua, que es, según la Biblia, un símbolo de la palabra de Dios, porque se lavaban con mano y la fuente era de bronce tan labrado que era como un espejo. Éxodo 38:8 habla de que eran espejos. O sea que esta fuente era para nosotros la palabra de Dios, en la cual podemos vernos tal como somos y luego podemos limpiarnos. Como Jesús ha dicho que vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado en San Juan 15. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Los sacerdotes trabajaban con la gente y se daban cuenta de la maldad, del pecado, de la incoherencia de los creyentes y nosotros sabemos que iguales estamos hoy todavía después de miles de años. Y luego tenían que entrar a servir a Dios, pero en su conciencia, en su mente estaba lleno las imágenes, las palabras, lo que habían percibido con la gente. Entonces, para presentarse delante de Dios, tenían que limpiarse, no de pecado, sino de todo pensamiento, de sentimiento, de todo lo que implicaba, de todas las preguntas que surgen y por qué Dios no permite eso y por qué Dios no sana a aquel y por qué Dios permite que hay cristianos tan malos y tan llenos de pecado, por qué Dios permite líderes en pecado. Uno puede llegar a dudar de Dios viendo a la gente. Entonces, en la fuente de agua de bronce, los sacerdotes tenían que limpiarse manos y pies para que todo lo que contradecía la verdad de que Dios es justo, santo y bueno siempre, no importando cómo sea la gente. Y entonces así limpiaron su conciencia, entraban a la presencia de Dios. No era una limpieza de pecados, porque el pecado se queda ¿dónde? En la cruz. Bueno, entonces eso era santificar en el Antiguo Testamento. Interesantemente también se lavaban de regreso, porque en mi opinión digo lo siguiente, habiendo estado en la presencia de Dios, ¿quién va a querer regresar con la gente? ¿Quién, habiendo sentido la presencia de Dios físicamente y ahora la idea de que tengo que regresar
allá donde está todo este mundo podrido y sucio y también tenían que lavarse otra vez manos y pies, no de pecado, sino para preparar su corazón y su conciencia a enfrentarse a la realidad humana, que como sabemos no está tan fácil. Entonces, eso es la idea de la santificación. La santificación en el Nuevo Testamento es realmente lo mismo. Dios ha dado y ha hecho todo lo necesario para crear dentro de nosotros una nueva identidad, darnos su naturaleza, darnos la justicia de su Hijo, darnos la presencia, el poder y el fruto y los dones del Espíritu. Y ahora en la santificación es cuando se pone a prueba todo eso lo que Dios ha depositado dentro de mí. Y realmente mi parte es creer que yo soy capaz de vivir y ser exactamente lo que Dios me ha hecho en Cristo. Esto es santificar. Y el ejemplo más sencillo es que, bueno, ahorita estamos en Houston hablando en los Estados Unidos. Si alguien se compra un Cadillac nuevo y luego lo compra y se lo llevan a su casa y uno lo mete al garage, cierra la puerta y allá lo cuida, el carro es perfecto. No tiene ni una milla recorrida. Perfecto estado, motor, todo perfecto, pero no santificado. Esa es la diferencia entre perfección y santificación. Un Cadillac se compra para manejarlo. También se compra un Prius o cualquier cosa, pero un vehículo se compra para usarlo. Un avión se compra para volar. Un barco se compra para ir en el mar o en un río. Pero la santificación es poner a trabajar la perfección. Y por eso tenemos versículos interesantes. Voy a citar uno en Hebreos 10, versículo 14, un momento lo busco, dice que, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que es algo que Dios ya ha hecho, ya somos santificados, Dios ya nos perfeccionó, por adentro nuestro espíritu renacido somos perfectos, y poner a trabajar y a funcionar esta perfección, eso es la santificación. Y cuando yo compro un Cadillac y lo manejo y lo uso y voy lejos, ahora este Cadillac es santificado. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender en cuanto a la santificación. Y mucha gente, muchos hermanos en las iglesias, por creer que no son lo suficientemente santificados, no hacen nada. dejan su perfección creada por Dios en el garage espiritual de su espíritu y no lo sacan porque tienen un concepto claro. Cuando uno saca el Cadillac a la calle hay riesgos. Porque está perfecto, pero pueden suceder cosas. Y por el miedo de tocar la perfección, la gente es robada del beneficio de la bendición de ver los cristianos perfeccionados, santificados en la calle, en la vida diaria y viendo lo que es posible si uno nace de nuevo en Cristo. Entonces, la santificación es un tema muy, muy interesante. Pero en el Nuevo Testamento, realmente la santificación, la palabra santificación solo aparece 10 veces. 5 veces significa el proceso, o sea que de poner a trabajar la perfección que está dentro de uno. Y en segundo lugar significa la identidad, la santidad. La palabra santidad es idéntica a la palabra santificación en el Nuevo Testamento. No hay dos palabras distintas, es la misma palabra. Hay que tomar en cuenta eso. Y yo espero de que tal vez estudiando un poquito más de mi libro nos damos cuenta que la santificación es algo que va a suceder si nosotros nos atrevemos a llevar la perfección en Cristo a la calle. Y allá se santifica
y vamos a recibir la satisfacción de ver de que Dios realmente ha hecho una obra tremenda en nuestro espíritu y la gente tendrá el beneficio de ser tocado por nuestra nueva identidad, por la unción que tenemos por dentro y así podemos alcanzar al mundo. Así que adelante, sacerdotes de Jesucristo. Wow, pastor, hermosa reflexión, hermoso todos los pasos, ¿no es cierto?, de ser primeramente lleno del Espíritu Santo, o sea, ese contacto primero con el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿no? Porque vivíamos ignorando nuestro propio pecado, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida o toca nuestro corazón, nos damos cuenta de que somos pecadores. Luego viene esa llenura del Espíritu Santo, viene el gozo, vienen los dones, vienen ese equipamiento que Dios nos da para poder cumplir la obra de Dios, ¿no? Y luego viene ese tercer nivel que es el ser llenos permanente, no depender de situaciones o, como decía Pastor Hans, de actividades especiales, sino cada día vivir esa plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Y la santificación, porque muchas veces vivimos preocupados de que, ay, no quiero pecar, quiero vivir de una forma santa, y a veces perdemos el gozo de la salvación por estar preocupados. Es como que tenemos una ropa blanca, ¿no? Y estamos tan preocupados de no mancharnos, de que nuestro pantalón o nuestra camisa no tenga una manchita, que perdemos el disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No quiere decir con esto que vamos a pecar o vamos a hacer cualquier cosa, total, somos santos, no, de ninguna manera, sino al contrario, si somos santificados por Dios, vamos a cuidarnos y vamos a protegernos para no pecar, ¿no? Pero sabemos que si pecamos, ¿no es cierto? Como dice Juan, tenemos un abogado y ya somos santos, ¿eh? Esto es lo que realmente nos ha estado explicando el pastor Hans, y por supuesto le invitamos a que usted pueda adquirir este libro maravilloso, de que usted es alguien especial, usted es un sacerdote para Dios. Sacerdote es alguien que tiene comunión con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes podían comunicarse con Dios. Ahora, usted y yo podemos comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Así que Amén. invitamos a que realmente practique la vida de sacerdote. La vida de sacerdote es una vida hermosa, maravillosa, que hay que disfrutarla y recibir esas bendiciones de parte de Dios. Y poder estudiar la palabra de Dios. Recuerde que tiene una explicación maravillosa, bíblica, y al final, ¿no es cierto?, tiene preguntas para reflexión y profundización de este tema, de todo lo que el pastor Hans nos ha estado explicando. Maravilloso para una escuela bíblica, para una escuela dominical, para grupos pequeños. Muchas veces iglesias están buscando material para sus grupos pequeños en los hogares. Este material es maravilloso, es de gran bendición. Así que, Pastor Hans, muchísimas gracias por esta explicación. Más que un resumen, ha sido una ampliación de todo el material, pero realmente nos ayuda a entender la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que nuestra responsabilidad ahora es aprender y apropiarnos de lo que el Señor ya nos ha dado.